Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Segundo programa ya del Café Científico de la Universidad de la Frontera, este espacio que tenemos el día miércoles acá en UFROvisión para compartir con ustedes todos los avances de ciencia y tecnología desde la UFRO hasta sus casas. ¿Cómo estás, Anto? Hola, Alex. Hola a todas las personas que nos están mirando, ¿cierto? Desde sus casas. Bienvenidos a este nuevo capítulo y esperamos que nos sigan acompañando semana a semana. Así es. Contarles inmediatamente que hoy día vamos a estar hablando sobre las nuevas tecnologías asociadas a la ciberseguridad. Es un tema súper interesante. Hemos estado transitando muy rápidamente desde sistemas más tradicionales hacia lo tecnológico. Estamos en la era digital y tenemos que estar pendientes justamente de preocuparnos de qué tan seguro es esto de manejar los datos en la red. Así que vamos a estar abordando este tema hoy día en el Café Científico. Además, también vamos a revisar una consecuencia lamentable de esta pandemia, ¿cierto? Y que afecta a muchas familias, que es esta crisis económica sin precedente, que es mundial, ¿ya? Que tiene un profundo impacto en el mundo del trabajo. Así que vamos a tratar ese tema en el Más Allá de la Ciencia de esta semana. Y al final del programa, el equipo de Explain tiene una misión: compartir con nosotros, mediante una entretenida dinámica, las vivencias y anécdotas de una ex estudiante de nuestra casa de estudios que hoy día cumple su sueño de estudiar en Europa. Así que hoy día tenemos Misión Ciencia con el equipo de Explain ya al finalizar el programa. Claro, y con estos titulares, ¿cierto? Ahí dejando a las personas que estén atentas a todo lo que vamos a tener, los invitamos a que nos acompañen semana a semana por la señal abierta de UFROvisión en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur y todas las plataformas digitales, ufromedios.cl y las redes sociales también de UFROmedios. Sí, y también en las redes sociales nuestras. Recordamos que el Café Científico es parte de un proyecto mayor de divulgación científica que tenemos acá en la región de la Araucanía, que es Linkeados con la Ciencia. Entonces pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube también estamos como @linkeados_cl, está en pantalla la cuenta, y comunicarse directamente con nosotros con el hashtag Café Científico UFRO para que también se puedan comunicar con nosotros, sugerirnos temas y también compartir en este espacio que es de ciencia, pero que es una ciencia pública, una ciencia abierta que queremos que esté en contacto con la comunidad. Y ahora sí, estamos listos para comenzar este segundo capítulo del Café Científico 2021. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Comenzamos entonces nuestro espacio Más Allá de la Ciencia de esta semana con el tema Efecto Economía. Conversaremos con el doctor Fabián Duarte, director del Núcleo Milenio de Desarrollo Social, sobre la importancia de la economía en las decisiones cotidianas de la vida. Para más detalles acerca de este efecto economía, nos acompaña Carolina Orellana, así que bienvenida, Carolina. Hola, Carolina. Muchas gracias. Hola, Alex. Hola, Antonieta. ¿Cómo están? Muy bien. ¿De qué se trata hoy día Más Allá de la Ciencia? Se viene súper interesante porque vamos a hablar con el doctor Fabián Duarte, y él dirige un núcleo que es interdisciplinario, por lo tanto hay muchas distintas disciplinas, y ellos hablan sobre el efecto de la economía en la toma de decisiones. Pero además de eso también analizamos cuáles van a ser las variables que vienen económicamente post pandemia. Los cambios que van a venir económicos para la gente, para todas las personas, en los estudios, en la salud, y además hablamos también acerca de determinantes sociales, cómo influye efectivamente la economía en que las personas se enfermen más o menos. Súper. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver este segundo Más Allá de la Ciencia. Cuando pienso en economía, me imagino muchos dominós en fila, muy ordenados, pero basta que uno solo se caiga para que todos comiencen a desplomarse. Ese mismo efecto pasa en la economía, pero parece que pasa desapercibido ante nuestros ojos.
Cuando una persona decide entre comprar una casa, un auto o algo más sencillo, ropa, comida, está tomando una decisión económica y que está influida por múltiples variables, culturales, emocionales, sociales y económicas. Más aún, esta primera decisión afectará a las siguientes que tome una persona o una familia. ¿Cómo se comportan las personas cuando le entregamos estos incentivos o estos cambios? Y ahí hay una amplia gama de estudios que tienen que ver con el desarrollo social y con nuestra vida diaria. Entonces, un ejemplo súper clásico y muy estudiado es cómo el seguro de salud cambia nuestro comportamiento en términos de salud. Entonces, por ejemplo, el clásico, si yo tengo un seguro, o otro seguro, no solo el seguro de salud, pero por ejemplo, si yo tengo, y lo que pasó al principio, un seguro asociado al auto, voy a ser un poquito más descuidado que si no lo tengo. Y eso puede terminar en que yo tenga que usar más el seguro, ¿ya? Si no lo tuviera, es probable que yo sería mucho más cuidadoso, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas las estudia el economista. Actualmente nos encontramos viviendo una situación muy diferente, lo que ha traído consigo pérdidas masivas de empleos, disminución de los sueldos, alta tasa de empleos informales, el renacer de los campamentos como una opción de vivienda, alzas en precios de insumos básicos, mayor consumo de electricidad, agua y en insumos de calefacción para el hogar, mayores comorbilidades en salud mental y física. Pero, ¿qué debemos esperar? A ver, los datos macros muestran como una recuperación de la economía y todo eso, y se ven como alentadores, se ven como que va a venir algo de crecimiento en los siguientes meses, y si salimos de la pandemia va a seguir este crecimiento, ¿cierto? Pero cuando uno va al dato más detallado, por ejemplo el de empleo se ha destruido muchísimo empleo. Eso está relacionado directamente con destrucción de firmas también. Claro. Han destruido un montón de firmas. Sí. Y eso tiene consecuencias directas. O sea, si tienes ahora a 500.000 o 2 millones de personas desempleadas, eso representa algo así como 500.000 o 2 millones de familias, más o menos. Y eso puede llevarte a una vuelta de campamentos, justamente porque aunque nosotros somos los campeones de la clase media, en realidad hay una proporción importante de chilenas y chilenos que están en una clase media, pero muy frágil, muy frágil. El Estado, para paliar esta crisis, ha dispuesto un plan de acciones que principalmente está constituida por la entrega de bonos, los cuales no han estado exentos de polémicas y principalmente debido a la inconsistencia en que se mide el nivel socioeconómico del país. Hemos ido modificando un poco algunas mediciones. Antes pobreza se medía unidimensionalmente, ingresos solamente. Eso esconde un montón de cosas que tú no ves, ¿no? Y lo que se hizo fue modificar esa medición de pobreza a una pobreza multidimensional, que se le llama, ¿cierto? Que incorpora variables de seguridad en el trabajo, seguridad social, servicios alrededor tuyo, si tienes, por ejemplo, hospitales o colegios, ¿cierto? Sí. Y niveles educacionales. Y ahí se fue modificando un poco para medir de mejor manera lo que es la pobreza, que también en otras partes del mundo, se está haciendo, se hace, que es justamente incorporar otras variables. Entonces, por ejemplo, se miden cosas como el acceso a la cultura. ¿Cuál es tu acceso a otras cosas? Áreas verdes, se incorpora áreas verdes. ¿Cuánto acceso tiene áreas verdes? ¿Cuánto acceso tiene a recreación y deporte? Estas formas hacen surgir más fuerte el pensamiento de que los políticos son de Venus, un 10% más rico del país es de Marte, y todos los demás vivimos en la Tierra, alejados de esa idea de país con más de 3 clases sociales. La ciudadanía observa con recelo cómo cada día pareciera más distinta la brecha entre quienes tienen mucho y los que no tienen nada. Sí, y hay una desconexión, eso es lo que yo creo que exacerba el rechazo que tiene la ciudadanía a las instituciones, a los políticos, ¿cierto? Porque se nota se nota que no están totalmente conectados. Uno no quiere que estén 100% conectados, pero que tengan cierto nivel de conexión con los problemas que tiene la gente. Sí, y eso trae las consecuencias que puede traer, pueden ser consecuencias muy malas, porque si uno sigue en este camino de no creerle a las instituciones, bueno, se generan cosas como golpes de Estado, guerras civiles y cosas como esas. O sea, uno tiene que leer la historia y mirarla y decir, chuta. Tiene que haber un punto de equilibrio donde las demandas sociales tienen que ser escuchadas, pero a través de la institución.
Pero las diferencias salariales traen consigo mucho más que el descontento social. Afectan directamente en el aumento de factores que llamamos determinantes sociales en salud, como por ejemplo la alimentación, la posibilidad de acceder al sistema de salud, medios de transporte, posibilidad de trabajo y tiempo de ocio, entre otros factores. Hay una serie de cosas ¿cuáles son las cosas que pasan ahí? ¿Por qué la gente, y para explicarte un poquito, por qué la gente más pobre, ¿cierto?, se contagia más de coronavirus y muere más de coronavirus? Entonces, la primera razón es porque la gente más pobre, en general, tiene que salir a trabajar. Tiene trabajos que no le permiten hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es una conversación online, ¿cierto? No tenemos la suerte de estar trabajando de esta manera. Hay personas que no pueden, tienen que ir a su trabajo. Eso significa que tienen que ir de la periferia, porque está mal construido el país, hacia a otros lugares, lo que significa que tienen que encontrarse con otras personas en los medios de locomoción, ¿cierto?, colectiva. Y después viene el acceso a la salud, por ejemplo. Esas personas viven en la periferia, donde hay menor acceso a salud que en otros lugares. Claro. Menos clínicas, menos centros de atención médica, menos hospitales. Sí. Por lo tanto, el tratar de llegar a ese lugar toma tiempo, digámoslo así. No es que quede lejos y por eso se demore, no. Toma tiempo en decidir ir, por ejemplo, porque el acceso es mucho más limitado. Y luego, como es más limitado, está más lleno. Y después viene otro problema, que la gente más pobre, en general, se alimenta más mal, hace menos deporte que la gente más rica. Y de nuevo, tiene que ver con acceso a mercados, ¿cierto?, más ricos en alimentos, áreas verdes y otras cosas más, ¿cierto?, que hacen que tengan menor salud. Entonces, por lo tanto, se ha estudiado esto, gente con peor salud tiene pronósticos más malos que gente con menor salud. Y como no tienes una red de seguridad social importante, te pasan estas cosas y quienes más sufren de todas estas pandemias, crisis económicas, crisis sociales, son la gente más pobre siempre. Pero si bien el panorama no es alentador, hay que pensar, promover y ser parte de las medidas económicas que el Estado puede tomar para promover la reactivación económica, promover el empleo formal, apoyar a las pymes, impuestos a quienes generan más ingresos, regular el crecimiento de las ciudades, mejorar el sistema de salud. En fin, aún hay mucho trabajo por hacer. Que los obstáculos no nublen nuestras metas. Esto fue Más allá de la ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Sobre economía y cómo esto influye en la toma de decisiones diarias de nuestra vida y además cómo afectan las determinantes sociales en salud, fue parte de este Más allá de la ciencia de esta semana. Y Carolina, si nosotros queremos conocer más o ver el programa en extendido, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos ver en todas las plataformas donde está podcast, específicamente en Spotify. Así que los invitamos a todos y todas a escuchar nuestro programa Más allá de la ciencia, donde hay grandes invitados y queremos acercar la ciencia a todas las personas. Así que todos y todas invitados. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes, nos vemos, que estén bien. Y ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos de la economía a la ciberseguridad y a las actuales tecnologías para resguardar nuestra seguridad en la red. Sobre este tema vamos a conversar a continuación. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. La próxima revolución de la informática ya tiene nombre y apellido: computación cuántica. Los ordenadores capaces de trabajar con qubits en lugar de con bits todavía están en desarrollo, pero las investigaciones cada vez se acercan más al sueño de desarrollar una máquina de estas características capaz de transformarlo todo, ya que se puede aplicar desde la medicina hasta para la seguridad. La era cuántica traerá consigo una nueva etapa en la eterna carrera entre defensores y atacantes de nuestra privacidad. La criptografía será el campo de batalla en que se librará esta guerra del futuro, cuyos contendientes ya se están preparando para un enfrentamiento que podría producirse en los próximos años. Para conocer un poco más de este tema, nos acompaña el día de hoy José Manuel Brito. Él es máster en física de la Universidad de Concepción, doctor de la Universidad de Saarland, Alemania, y actualmente es cofundador y director científico de Go Quantum, una puesta en marcha de dispositivos postcuánticos para una comunicación segura. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos, José, y bienvenido al Café Científico. La verdad es un tremendo tema. Hemos transitado de forma muy rápida justamente hacia todo lo tecnológico. Estamos en una era digital y sobre todo en el último año también, donde se ha virado hacia todo lo remoto, hacia lo digital también un poco a la fuerza por la pandemia. Y de hecho muchas de nuestras tareas diarias que tenemos a diario, que tienen que ver con pagar cosas, con vivir, con nuestros datos que están en los sistemas, están bastante expuestos, quizás más que antes. Y en este sentido surgen a lo mejor varias preguntas, que es por donde queremos empezar a conversar hoy día, y es si es que actualmente existen seguridad justamente en todos estos sistemas de tecnologías para poder resguardar nuestra privacidad de datos, o cómo funciona, por ejemplo, lo que es la ciberseguridad para justamente resguardar toda nuestra base de datos que, como te decía, siempre la estamos utilizando para muchos temas. Claro. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. Claramente este es un tema de alguna forma candente, ¿no? No solo por la pandemia, el tema de la seguridad de los datos digitales, también llamada ciberseguridad, un tema que ha venido llamando la atención del público ya desde hace algunos años, y es un tema que obviamente, porque este proceso continúa, se va a ir volviendo más relevante, y como ya se anunció al principio, sobre todo porque se van incorporando nuevas tecnologías que van permitiendo que esto vaya creciendo en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, primero me gustaría como comentario agregar que la seguridad de los datos digitales o la ciberseguridad es un tema muy amplio, ¿no? Abarca muchas dimensiones porque hoy en día ya está involucrado con casi todas las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Ha pasado a la salud, ha pasado, bueno, obviamente el tema bancario, la educación, pero la gran revolución que se está viviendo ahora es cómo eso está pasando a la industria o lugares que antiguamente no se pensaba, incluso los pequeños comercios. En algunos pequeños locales ya se puede pagar con la tarjeta. Entonces vamos viendo cómo eso va alcanzando otros sectores de la vida cotidiana. Y eso, José, y en términos generales, ¿qué entendemos por ciberseguridad? ¿Son sistemas informáticos? ¿Son tecnologías que en el fondo resguardan nuestros datos en la red? Claro, como lo decía, es como un término general, pero también abarca muchas dimensiones, pero hace referencia a la protección de los datos digitales. Eso es básicamente la ciberseguridad. Hay diferentes definiciones, incluso yo debo reconocer, yo mismo no me reconozco a mí mismo como un especialista en ciberseguridad, o sea, soy especialista en una área que toca la ciberseguridad, que tiene que ver también con las tecnologías cuánticas, el procesamiento, la encriptación. Pero hay muchas dimensiones. ¿Y por qué me gustaría también hacer un énfasis en esto? Porque a veces uno espera, como también pasa en otras dimensiones de la vida, que uno dice, mira, hay cierta vulnerabilidad, un cierto miedo de que se afecten o se alcancen los datos, mi privacidad, pero esto no hay una bala de plata que resuelve todos los problemas de ciberseguridad o de protección de los datos, porque hay muchos dispositivos, muchas tecnologías diferentes, muchos protocolos diferentes, muchas aproximaciones a esto que son diferentes. Entonces por eso hago este énfasis, que es un tema bastante amplio y donde hay diferentes actores y tecnologías que todas tienen que ir actuando y coordinándose de maneras diferentes. Entonces es un término que involucra todas estas cosas, ¿no? Y sobre las tecnologías que están usadas, José, porque claro, tú estás trabajando específicamente con una, ¿cierto? Que tiene que ver con las tecnologías cuánticas y cómo también eso va impactando en este tema. Ahora, Claro. esto es como es más desde la innovación. ¿Existen tecnologías más tradicionales, entre comillas, que hoy día están funcionando? Claro, pero antes, yo diría más allá de solo las tecnologías, yo creo que otro tema en el que me gustaría hacer énfasis, porque obviamente aprovechamos un poco esta instancia que de alguna forma también es un poco educativa, de divulgación. Uno de los factores más críticos en el tema de la seguridad de los datos tiene que ver con el comportamiento de las personas y de los usuarios.
Yeah. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de claves criptográficas, no sé, protegidas con tal o cual sistema, con tal o cual tecnología, pero no me sirve mucho si es que yo construyo un sistema extremadamente sofisticado para proteger esa información, y si la persona se escribe la clave en un papel y la pega en la billetera, ¿me entiendes? O tiene que ver con el comportamiento humano, y eso es, bueno, valga la redundancia, es clave para que nosotros podamos tener seguridad en nuestros datos sensibles o privados, y también un poco un llamado a que entre todos vayamos aprendiendo, porque obviamente van saliendo casi todos los días, hay alguna tecnología nueva, una aplicación nueva. Incluso para nosotros que trabajamos en el área tenemos que estar activamente mirando, entendiendo, aprendiendo cómo esto se va transformando, y eso se convierte en un desafío a veces grande para ciertos grupos de la población, ¿no? Sobre todo las personas un poco más alejadas, qué sé yo. Claro, tienes razón con el análisis, porque finalmente pueden existir muchas tecnologías o que salgan todos los días nuevas tecnologías que protejan nuestros datos, pero también la responsabilidad nuestra de ir avanzando en proteger nuestros datos justamente, o de no exponernos con a veces claves tan sencillas que pueden ser muy fácil de descifrar, de estos ciberatacadores o los hackers en el fondo, que están siempre pensando de qué manera poder ingresar a nuestra base de datos. Así que es un buen punto. Claro, entonces yo solamente para también ilustrar, hay unos casos, la gente que también más metida en el tema del hacking y qué sé yo, que le gusta esto y las películas, porque obviamente también hay mucho de Hollywood en esto. Sí, históricamente, sí. Claro, y no solo ciencia ficción, también las historias como reales, que a veces como superan un poco la ficción. Hay casos famosos de hackeos a, no sé, a plataformas como la del Pentágono, etcétera, que se han hecho un poco enfocadas en el punto más débil, que muchas veces, de nuevo, es el usuario. De dejar, por ejemplo, un pendrive botado en la puerta de la empresa de la que quiero hackear, o no sé, transmitirle un memory stick con una fotografía, o ponérselo en la cámara, y así hay una serie de cosas que tienen que ver, de nuevo, con el comportamiento, y ahí de nuevo enfatizar que nosotros todos tenemos una parte en la responsabilidad, también, por ejemplo, educar a nuestros padres, o preocuparnos, no sé, por ejemplo, a los que tenemos nuestros padres ya sean mayores o hermanos o lo que sea, de tener también un poco paciencia, de explicarles, de intentar que entre todos nos soportemos y nos ayudemos a entender qué comportamientos nos ayudan a que sea más seguro, que no perdamos nuestras contraseñas, que no las compartamos con terceras personas. Así como, por ejemplo, hace poco en Chile empezaron los bancos a hacer unas campañas mucho más fuertes, lo que a mí me parece súper bueno, pero por otro lado, algo que podría haber empezado mucho antes, y que yo siento que se ha estado dando más porque en el fondo el sistema los ha ido obligando a hacerse responsables por esas pérdidas que hay, etc. Porque al final la labor educacional nos corresponde a todos, y corresponde también al Estado y a los diferentes agentes. Anto. Sí, es muy interesante esto, porque es muy generacional esto, es lo que estás diciendo tú, esta brecha también que existe con nuestros padres, quizás con algunos hermanos mayores, que la tecnología igual los ha ido pillando y van cambiando de a poquito, ¿cierto? Mucha gente habla en redes sociales y comparten algunas cosas que también le sirve como a los malos para entrar en sus datos, que hemos visto, o sea, mucho fraude también a través de mensajes de texto, de WhatsApp, que también todo eso al final va por tratar de que todos rememos para el mismo lado con el tema de la seguridad. Y te quería preguntar, porque tú en algún momento dijiste de las tecnologías cuánticas, pero la gente como que lo asocia como algo cuántico, que estudian los físicos, ¿cierto? La cuántica, completamente alejada de mi vida diaria. Si nos puedes contar qué son las tecnologías cuánticas, algunos ejemplos, a lo mejor los vemos todos los días en nuestra vida y no nos damos cuenta. Claro. Bueno, entonces ahora pasamos un poco a la segunda parte, en el sentido de que esa es la idea, un poco hacer la conexión, ¿no? De algo que parece cotidiano y cómo conectarlo con algo que es un poco abstracto. Las tecnologías cuánticas
Bueno, el origen primero de lo que significa la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un área de la física que estudia el comportamiento o describe el comportamiento de la naturaleza a escala atómica, por llamarlo de una forma. Los que hace, no sé, 10 años estábamos estudiando, 10, 15 años estábamos estudiando física, todavía estaba muy de moda a nivel de divulgación el tema de la nanotecnología, ¿no? Que la nanotecnología aquí, la nanotecnología allá, que el nivel nanométrico, por ejemplo, de algunas células, qué sé yo. Pero si uno va 2 órdenes de magnitud más abajo, ya cruza el umbral de las cosas que podemos ver con un microscopio y entramos en lo que se llama el mundo cuántico. Entonces ahí ya se empiezan a apreciar los efectos de los electrones, de los átomos, o de las moléculas, ¿no? Ese es el orden de los Armstrongs, ¿no? Que son cosas que nosotros con los ojos directamente no podemos ver, y lo que pasa es que a esa escala la física se comporta de manera extraña, ¿no? Eso fue toda una revolución que fue la mecánica cuántica a principios del siglo XX, porque los físicos se dieron cuenta que había muchas cosas que no podían explicar, porque qué pasaba con los electrones, el movimiento, cómo funcionaba. Y bueno, fue toda una revolución de entender cosas nuevas, que es la física cuántica, y que también le da un poco ese encanto, ¿no? De ser algo un poco misterioso, desconocido, porque tiene esas reglas medias extrañas de comportamiento, pero mayormente gobernadas por las probabilidades, ¿no? En el mundo cuántico, a esas escalas, nosotros no podemos decir con completa exactitud todas las variables de un sistema, sino que hay que buscar ciertos compromisos. A veces pasa que un estado de una cierta partícula se puede ver en 2 lugares al mismo tiempo, y una serie de estos efectos un poco fantasmagóricos que describe la física cuántica. Pero en los últimos 100 años el desarrollo de la tecnología fue tal que de partir con algo que parecía muy fantástico llegamos al punto en que nosotros fuimos capaces de controlar sistemas de esa escala, diciendo, por ejemplo, controlar el movimiento o el desplazamiento de los átomos, de los electrones, etc. Y eso se empezó a llevar a una serie de aplicaciones. A veces se habla de la primera revolución cuántica, porque eso, 50 años más tarde, 60 años más tarde, a partir de los años 70, se empezaron a dar las primeras aplicaciones de las tecnologías cuánticas, siendo, para mi gusto, la más notable la que tiene que ver con los láser. Que los láser, que es la amplificación de la luz con cierta coherencia, eso es un efecto de origen cuántico, estadístico cuántico, que sin duda revolucionó muchas áreas de la vida del ser humano, desde operaciones hasta incluso otros métodos de criptografía, etc. Así como hay otras, ¿no? Como el reloj atómico para sincronización de la hora, la resonancia magnética, y así hay una serie de tecnologías cuánticas. Pero ahora estamos nosotros 30, 40 años más tarde desde el desarrollo de esas tecnologías a una segunda especie de revolución donde las tecnologías cuánticas se asocian mayormente al control de ciertas partículas a nivel individual, ¿ya? Y ahí nosotros, por ejemplo, lo que usamos nosotros, la fotónica, que es el manejo de las partículas cuánticas de luz, ha jugado un rol esencial. Entonces, en esta área, lo que nosotros usamos es manipular la luz a esas escalas muy pequeñas para generar ciertos efectos que nos permiten, por ejemplo, trabajar con criptografía o trabajar en procesamiento de datos, entre otras aplicaciones. Entonces, es un poco como para darles una revisión general de cuál es el estado de las tecnologías cuánticas hasta ahora. Pero como mencionaste tú, dentro de todas esas, creo que la que parece ser más revolucionaria es la que tiene que ver con la computación cuántica, que es básicamente pasar a un nuevo paradigma de la computación, donde como el mundo cuántico se comporta de manera especial, la computación también se comporta de manera especial a esa escala. Y José, te voy a interrumpir un poquito para que dejemos eso al segundo bloque, porque ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, así que invitamos a todo el público a continuar con nosotros en esta súper interesante conversación que tenemos contigo. Gracias.
Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros en esta interesante conversación. Estamos con el doctor José Manuel Brito y que justo ahora nos iba a contar qué es la computación cuántica. Es un concepto que hemos escuchado también junto con todo esto de tecnología. De nuevo aparece esta palabra cuántica, ¿cierto? Que es este mundo subatómico, muy pequeño. Y te quería preguntar, ¿qué diferencias tiene esto con los computadores que tenemos nosotros en la casa? Porque uno como que escucha computador cuántico y se imagina, en realidad se imagina el mismo computador quizás mejor, ¿ya? Y, claro. Y también si el tipo de información con el que trabaja es el mismo. Al principio nombrábamos los qubits, ¿cierto?, en lugar de los bits, pero también a lo mejor para explicarle a todas las personas qué diferencia hay ahora con esta nueva información con la que vamos a trabajar. Sí, bueno, la gran diferencia de la computación cuántica es, como lo decías tú, se basa en que la manipulación de las unidades base de información está dada por estos qubits, que, como decía antes, funciona como bajo las leyes de la física cuántica, que tiene esas diferencias como de la física a la que estamos acostumbrados. Y la gracia es que ahí los estados, que son, digamos, como tú describes, una cierta partícula en el mundo cuántico, está descrita por un vector. Entonces, como estos vectores tienen diferentes formas de representación, no es solamente como binario, como 0 y 1, como el bit, el qubit se describe como un vector que tiene la capacidad de ser una superposición. Y la gracia es que cuando uno opera, hace una operación de procesamiento sobre múltiples qubits, gracias a una propiedad que se llama entrelazamiento. Entonces uno, para ciertos protocolos, para ciertos algoritmos, gana una enorme ventaja respecto de la computación clásica, en el que uno es capaz de realizar ciertos procesos con mucha mayor velocidad. O sea, tiene esta diferencia fundamental de que está descrito físicamente de una manera distinta, pero en lo práctico significa que yo para ciertos procesos la capacidad de procesamiento es muy, muy, muy superior, que puede ser millones de veces más rápida. Entonces hay unos cálculos que son muy difíciles para los computadores ordinarios, que para un computador, por ejemplo, pudieran tomar 1.000.000 de años en realizar el cálculo. Podría ser que con el computador cuántico esto tome, no sé, una semana. Entonces, un cambio abrupto de las capacidades. Claro. ¿Y cómo ves tú a Chile en esta como nueva oleada tecnológica? ¿Tú ves que estamos como atrasados o estamos ahí, hay gente trabajando? Nosotros sabemos que tú no estás ahora físicamente en Chile, ¿cierto? Estás en Alemania, pero constantemente viajas para acá también. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú a Chile con esta nueva tecnología? Bueno, en Chile hay muy buena capacidad humana, hay científicos muy preparados en esta área. Nosotros, debo decirlo, hemos sido un poco pioneros en ir hacia la área de las aplicaciones, sobre todo para seguridad. Nosotros no desarrollamos computadores cuánticos, pero sí desarrollamos algunos métodos para proteger la información que está relacionado con la computación cuántica. Y lo que sí, yo creo que Chile, como en otras áreas, le falta un poco fortalecer el área de las aplicaciones de desarrollo industrial. Es una de las razones por la que nuestra empresa, que originalmente está fundada en Chile, ahora también tenemos actividades aquí en Alemania, y porque acá sí hay un apoyo fuerte, interés fuerte de la industria por nuevas tecnologías. Entonces eso para mí sería como deseable, que Chile tuviera un poco más
hemos mejorado, pero tener una visión un poquito más a largo plazo, porque bueno, la computación cuántica todavía está en desarrollo, es muy cara desarrollarla, y se va a seguir desarrollando, pero la pregunta es, ¿queremos de nuevo ser los que después de muchos años simplemente compran la tecnología? ¿O queremos ser capaces también de nosotros contribuir desde nuestra orilla con cierta parte de ese desarrollo? José, la verdad, bueno, súper interesante todo, además conocer cómo ha ido avanzando el tema de las tecnologías para ir avanzando justamente en lo que es la ciberseguridad, y es lo que hemos estado conversando. O sea, hay obviamente tecnologías cuánticas, tiene que ver con la computación cuántica, pero según lo que nos estabas comentando, finalmente la computación cuántica se presenta como una amenaza o como finalmente algo que nos va a beneficiar tecnológicamente, y que tiene que ver esto finalmente con la ciberseguridad. ¿Es algo que beneficia o que puede ser una amenaza en realidad para el común de las personas? Yo creo que esa es una súper buena pregunta, creo que la mejor, porque bueno, tiene como casi siempre pasa con la tecnología, tiene esas dos caras, porque como decía antes, la computación cuántica nos permite resolver algunos de los problemas más interesantes en computación. Esto nos ayuda, por ejemplo, a resolver algunos problemas complejos de química para medicina, para medicamentos, quiero decir, modelos climatológicos, modelos económicos, y son problemas que son súper importantes para nosotros como seres humanos. Pero por otro lado, también tiene un efecto súper importante sobre la seguridad de nuestros datos. Entonces, si alguien quisiera utilizar esto con fines un poco malévolos, por llamarlo de alguna forma, podría tener también un efecto muy importante. Entonces, por eso también es importante que nosotros nos preparemos. Y bueno, ese es un poco el objetivo particular de la iniciativa que nosotros tenemos como GoQuantum, de realizar nuevas estrategias para proteger nuestra información contra la computación cuántica. Pero son esas dos caras, ¿no? Como siempre. José, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por haber compartido estos avances hoy día en el Café Científico. Generalmente estamos con temas de ciencia, pero también el tema de la innovación y la tecnología también tienen un espacio, y es un tema súper interesante que estoy seguro además que las personas van a estar súper atentos a cómo seguimos con este tema. Claro, me reitero, agradezco por este espacio, y de nuevo una invitación a la gente a interesarse por estos temas y a educarse, porque al final entre todos, digamos, nos apoyamos y podemos conseguir que se cree una conciencia también de lo que significan estas tecnologías. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, José. Éxito en todo lo que se viene, que estás ahí trabajando en lo último, ¿cierto? Ahí. Muchas gracias. Y a cuidarse por el otro lado del mundo, en Alemania. Sí. Ya. Nos vemos, bien. José. Que estés bien. Hasta luego. Que estés muy bien. Chao. Y ya tenemos que cerrar el programa, pasó muy rápido el segundo capítulo. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por la señal de UFROvisión, por las plataformas digitales de UFROmedios, por las redes sociales también del Café Científico. Les invitamos que nos acompañe el próximo miércoles a las 7 de la tarde para comenzar otro Café Científico acá en UFROvisión. Lo último, muy breve también, pero súper importante, agradecer a todo el equipo. Estamos con Antonieta acá en el programa, pero hay un equipo grande de gente, de personas, de colegas, amigos, que también hacen posible este espacio. A Carmen Hernández, a Suchil Ramírez, a Carolina Orellana, a todo el equipo de Explain, a la Dirección de Comunicaciones de la UFRO, y también, por supuesto, a todo el equipo de UFROmedios. Y para terminar el día de hoy, les vamos a presentar una nueva y especial sección del equipo Explain, donde nos van a mostrar las maravillosas vivencias y anécdotas de lo que significa estudiar en el extranjero. En esta ocasión, desde la voz de Yanela Aravena, una muy destacada ex estudiante de la universidad, titulada de la carrera de odontología en el año 2015. Yanela, luego de trabajar unos años en la Facultad de Odontología, decidió cumplir su sueño de dedicarse a la investigación. Y hoy día está realizando un doctorado en epidemiología y salud pública en la University College London del Reino Unido. Así que vamos a ver, para que ella nos cuente acerca de esta experiencia en Misión Ciencia. Así que los dejamos con esta cápsula y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Nos vemos el miércoles. Chao.
Queremos llegar a cada rincón de nuestro planeta en búsqueda de investigadores chilenos. Investigadores con sello Universidad de la Frontera. Hoy recibimos a una profesional titulada de la Universidad de la Frontera y quien actualmente realiza sus estudios de doctorado en el extranjero. Esto es Misión Ciencia. Yo soy Yanela Aravena, estudié odontología en la UFRO y actualmente estoy haciendo un doctorado en epidemiología y salud pública en el University College London en Londres. La verdad es que fue un proceso bastante largo, pero todo comenzó cuando yo estaba en la universidad en quinto año. Tuve la oportunidad de ir a hacer una pasantía a Barcelona con una beca Iberoamérica que se postulan en la universidad. Y cuando estuve allá, yo en ningún momento me sentí en desventaja comparado con los compañeros de la universidad en Barcelona. Bueno, después el tiempo pasó, yo egresé, trabajé un poco y cuando me decidí a estudiar, primero hice un máster, decidí hacerlo en Londres y en salud pública, porque a mí siempre me gustó el aspecto social que tenía la carrera. Bueno, yo hice el máster, me fue súper bien y en ese periodo también los docentes que quedaron súper contentos con mi trabajo me invitaron a hacer el doctorado en la misma universidad. Entonces yo en ese periodo dije que todavía no, porque yo quería primero trabajar un poco, ganar experiencia laboral en universidad y estuve un periodo de 2 años en que volví a Chile a trabajar, trabajé en la UFRO también, en la Facultad de Odontología y luego de eso ya nuevamente hice toda la postulación, así que ahora estoy ya haciendo el doctorado como continuación del máster que había comenzado hace unos años atrás. Yo realmente creo que todo esto ha sido un proceso, han sido varias etapas y que todo eso ha ido de alguna u otra manera construyendo para yo poder llegar ahora a esta etapa del doctorado. Cuando yo estaba haciendo el pregrado, estuve involucrada en hartas actividades sociales. Estuve en una agrupación, por ejemplo, que se llama SOSEO, que todavía está funcionando. También participé en congresos. Entonces todo eso después me ayudó cuando, por ejemplo, tuve que hacer la postulación. En el caso del trabajo en la universidad, eso también me ayudó ya para la etapa del doctorado, porque se ve una línea, se ve una trayectoria y se ve también una proyección para la vida académica, que es hacia donde yo me proyecto. Entonces, como que de alguna u otra manera cada una de estas cosas fue un bloque que al unirse van formando una historia que de alguna manera da sentido a la postulación y también al programa en sí mismo, que es lo que estoy haciendo. Hubieron varias preocupaciones. La primera vez que llegué a Londres, obviamente, es el tema del idioma. Claro, yo había hecho un examen para postular a la universidad que decía que tenía el nivel de inglés suficiente, pero una cosa es que un papel lo diga y otra cosa es usarlo en el día a día y en el interactuar. Entonces, para mí, el tema del idioma me generaba muchos nervios, especialmente porque Londres y la universidad donde yo estoy hay una gran diversidad de países, de nacionalidades, de acentos. Entonces cuesta al comienzo el poder entender a todos y que te entiendan también. Obviamente también hay otras preocupaciones de la vida diaria, dónde voy a vivir, el tema de la salud. En Chile, en casa, uno tiene una red de apoyo que a veces uno no se da cuenta de lo importante que es y que aquí uno la pierde. Entonces, ¿qué pasa si me enfermo y estoy sola y necesito ir a la urgencia? Pero en la medida en que uno lo hace, se va superando y uno se va dando cuenta que en realidad no es difícil y que se puede hacer y que está lleno de gente con muchos niveles de inglés, con diferentes trasfondos también, que mucho inmigrante, entonces no es un tema complejo en esta ciudad al menos. Yo creo que por un lado está el sistema de salud que tienen los ingleses. El sistema de salud chileno, que fue creado en los años 50, está basado en el modelo inglés. Entonces hay muchas similitudes y es muy interesante el ver cómo funciona acá. Y después también yo diría que la forma en la que la gente aquí trata, o sea, todo el aspecto profesional es súper diferente a Chile, la forma en la que se interactúa con tus colegas, con tus docentes, es menos formal en alguna manera, pero a la vez también más frío, que marca una diferencia, pero que también a la vez te hace a ti mismo, me hace a mí misma al menos, evaluar mi forma de actuar y tomar decisiones si para mí eso está bien o si puedo cambiar o no. Sí, o sea, más que experiencia chistosa, claro. En el máster, por ejemplo, éramos 12 estudiantes y todos éramos de países diferentes. Y resulta que, por esas cosas de la vida,
vienen bastantes chilenos a estudiar este programa en específico. Entonces, digamos que los chilenos ya teníamos una reputación de ser muy simpáticos, de buenos para la talla. Entonces a los profesores les encanta, les gusta mucho que lleguen chilenos porque nos encuentran simpáticos, nos encuentran muy livianos. Ahí siempre los chilenos hacíamos bulla, marcando presencia en la universidad. Mi mensaje tiene dos partes. Lo primero es que aprovechen durante su pregrado de probar distintas cosas. En mi experiencia, yo participé en actividades sociales, en cosas ya de investigación, y en su minuto las hacía porque me gustaba y porque quería explorar esas áreas, y nunca pensé que eso de alguna manera iba a poder conectarse en lo que estoy haciendo ahora. Y lo segundo es que si alguien tiene las ganas de ir a estudiar al extranjero, es que lo intente. Sí, el proceso es largo, tiene varias etapas, pero como egresada de la UFRO, nosotros no quedamos en menos comparado con ninguna otra universidad del país. Entonces, a la hora de postular a becas, siempre hay estudiantes UFRO egresados UFRO, que ganan becas, que son aceptados en universidades en el extranjero. Por lo tanto, que lo intenten, aunque no sepan si van a quedar o no. El intentarlo, creo yo, el dar el primer paso es clave. No hay nada que perder. Agradecemos enormemente tu participación en esta primera cápsula de Misión Ciencia. Recuerden, pueden llegar a cualquier parte del mundo si así lo desean. En un próximo capítulo viajaremos en la búsqueda de más investigadores con sello UFRO. Y no olvides, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.